Hola Felipe, ¿cómo estás? No, Felipe Pino, bien, ¿y tú? Todo bien, disculpa la demora, estoy aquí. Estaba Bien. intentando ver quién eran los profesores para darle acceso primero. Te vi a ti y fuiste el único que logré reconocer. Bueno, Eh, bien, bien elegido, bien elegido. Creo que está grabando. Creo que está bien. Sí, no hay nada que tocar. ya. Ujú, ujú. ¿A quién más tengo que darle acceso? Además Creo que de... soy, o sea, hoy clase soy yo nomás. Ah, perfecto. Ya. ¿Quieres probar la presentación antes de partir? Ya, porque creo que me tienes que dar sí permiso, porque no tengo permiso aquí. Sí. Ujú. Ahí debes estar como coanfitrión. Excelente, a ver. Ahora sí. Ahora sí me dejo. Déjame probar. Esta. Y creo que se ve bien. Sí, estamos bien. Súper. Sí, súper. Oye, y en este rato, bueno, cuando esté ahí presentando, ya no voy a ver el chat, po. Si hay preguntas o algo así, ¿me avisáis tú o hay alguien que me apañe en eso? Voy a estar yo, así que te voy avisando si es que hay preguntas por Cualquier el cosa chat. me avisáis. Te lo digo de inmediato, entonces. Sí, o ahí lo vais modulando tú. Sé que puedes controlar bien los programas de televisión, así que puedes ver si Vale, acumuláis algunas y me detienes nomás, pero no hay ningún problema entre que paremos y trate de responder. ya, perfecto. Le damos así entonces. Voy a darle acceso a la gente entonces y para que comencemos. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidos a la tercera, me parece que última sesión de este curso de la UCC mental introductorio de la triple crisis planetaria. Eh, Tenemos hoy a el profesor Felipe Díaz Alvarado que nos va a estar moderando, digamos, dirigiendo esta sesión. Y por mi parte, Felipe Pino de FIMA, voy a estar aquí tras bambalinas, revisando el chat, asegurándome de que todo funcione en el Zoom. Así que nada, muchas gracias nuevamente a todos y todos por el interés, por su puntualidad. Tenemos una sesión muy interesante para el día de hoy, así que también ahí estoy viendo cómo se van presentando varios por el chat. Muchas gracias por eso. Los animamos a todas, todos, todos también a presentarse. Y sin más, le paso la palabra al profesor Felipe Díaz para que podamos partir con esta sesión. Mientras tanto, yo voy a seguir dándole acceso a quienes se van sumando. Súper, muchas gracias. Bueno, primero, gracias a todas y todos por estar aquí, conectados. Gracias a Felipe, bueno, y a Fima por la invitación a participar en la uso socioambiental. Para nosotros ha sido un gusto participar en otras versiones bueno, por eso pensamos que podría ser de interés también este curso que hemos planteado también con otras y otros profesores. Voy a compartir pantalla y bueno, y desde ese momento sigo con mi presentación. No voy a tener a la vista el chat, pero pueden usarlo. Le pedí a Felipe ayuda con eso para que me pueda avisar si hay algo que pueda responder. De todas maneras, también pueden ir pidiendo palabras para que podamos conversar si les parece. Igual he tratado de preparar una presentación que permita que al final también hablemos, ¿ya? Así que podemos hablar durante y después. Y si usan el chat ahí, le pido ayuda a Felipe, ¿vale? Para que puedan participar. Comparto entonces. Perdón. Bien, esto aquí. Súper. Tenemos entonces bueno, una clase hoy orientada a límites planetarios. Les cuento un poquito de mí antes de entrar en la presentación. Bueno, soy académico de la Universidad de Chile. Trabajo en un departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales. De formación soy ingeniero, hice posgrados en ingeniería química, me fui especializando en temas de sostenibilidad y particularmente en planificación de sistemas urbanos, sistemas de abastecimiento, pensando en fortalecer su diseño y planificación.
hacerlos más resilientes, hacerlos más sostenibles. Y en ese contexto, bueno, conectado también con otras y otros académicos de la universidad, particularmente a través del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, el CR2. Ahí participo como investigador en la línea de ciudades resilientes, que está orientada justamente a estudiar los sistemas urbanos, cómo nos podemos ir adaptando, ¿cierto?, a este cambio que tenemos, a propósito del cambio climático. También conecto con otros colegas en la red transdisciplinar ENEAS, ENEAS por energía, agua y sustentabilidad. Ahí vamos organizando algunas de nuestros orígenes cursos, más adelante también investigaciones cruzadas de distintas disciplinas. Y a propósito de eso, bueno, como a varias de las personas con las que ahí conecto nos interesan temas comunes de energía, agua, sostenibilidad y ciudad. Por supuesto, son varias las disciplinas que estamos involucradas, ¿no? Eso ha sido un gusto también explorarlo. Y en esos espacios también, bueno, hemos también abierto colaboraciones con la sociedad civil, también con FIMA, ¿ya? Y en eso hemos ido avanzando también para tratar de mejorar la vida futura quizás de nuestra sociedad, evitarnos problemas en el futuro. ¿Ya? De eso vamos a hablar hoy. Más allá de mí, bueno, esta presentación se va a tratar de límites planetarios. Mi plan hoy es contarles de qué se tratan, por qué habría de importar en este contexto global hablar de límites planetarios, qué significan, ¿no? Y que podamos resolver dudas al respecto, mostrar por qué nos llama la atención, ¿vale? A propósito de, bueno, lo que viene, sin embargo, quería partir con algo más general. Me voy a ir acercando a los límites planetarios en una clase que va a estar organizada en tres partes, ¿ya? Pero antes quiero preguntarle y que ojalá cada persona presente pueda pensar en esta pregunta, ¿cuál es la idea más peligrosa de los seres humanos? ¿Vale? No hay respuestas correctas porque es una apuesta de nuestra parte, ¿no? No tenemos una definición humana de cuál es nuestra idea más peligrosa, así que todas las opiniones van a valer. No les voy a preguntar ahora, pero les voy a pedir que guarden su idea. Al final de la presentación yo les quiero compartir mi idea al respecto, ¿ya? Y que no es más que una más, ¿ok? Pero la presentación de hoy para mí tiene mucho que ver con esta pregunta, que yo creo que tiene mucho que ver también con lo que va pasando en el mundo, eh, no solo en nuestras sociedades, también en términos ambientales. Eh, Así que denle una vuelta, voy a guardar silencio 10 segundos, piense una respuesta a la primera que llegue y guárdenla. Bien, poco tiempo, 10 segundos, pero lo primero que llega a veces llega rápido. Volveremos sobre esta pregunta más adelante para compartir. Espero dejarles pensando también al respecto y creo que de eso se trata, ¿no? Más allá de dar una respuesta certera, compartamos también algunas opiniones. Voy a entrar entonces a los temas que hoy nos convocan antes de volver hacia el final sobre esta pregunta y pensar entonces en mi primer acto. Quiero enfocarlo primero en una perspectiva de los seres humanos como especie, ¿vale? Después nos vamos a ir acercando a los límites planetarios. ¿Ya? Entonces, en esta línea de tiempo les quiero recrear la historia de la Tierra como planeta y la historia de los seres humanos, ¿vale? La historia de los seres humanos como especie es la última franja en negrita de esta línea. ¿Ya? Esta línea de tiempo parte hace 4.500 millones de años. En esa época está datada la Tierra como un sistema y parte de la historia de la Tierra, ¿no? La historia del ser humano parte hace 300.000 años, que en franja en proporción son esa franjita en negro, ¿vale? La vida en realidad aparece en esa franja verde, dice el proterozoico. La vida uno podría pensar en la Tierra más bien nueva y no, bien antigua. Aparece bastante rápido si uno piensa en escala Tierra sobre la superficie terrestre. Naturalmente pasaron muchos años hasta que desarrollaron formas de vida mayor, entiéndase, cierto, plantas o también mamíferos como los seres humanos. Y si nos centramos en los seres humanos, nuestra historia como especie, vamos a decir Homo sapiens, 300.000 años atrás, por ahí está datada. Quizás
cifras más, cifras menos, pero eso es un consenso científico, ¿vale? Hace 10.000 años probablemente hicimos la transición a cultivos, dejamos de ser nómades y empezamos a cultivar la tierra, y hace 200 años tenemos revolución industrial. Perfecto. Tenemos más calibrado a qué nos referimos con 200.000 años, pero no tenemos muy claro entre esos 300.000 y esos 10.000, son muchos años, ¿no? ¿Y cuántos son 4.500 millones? Pero quiero entonces hacer una analogía, ¿vale? Para que ustedes puedan llevarse una proporción, pensando en una escala en la que los seres humanos sí podamos dimensionar de cuánto estamos hablando, ¿vale? Para pensar cuán recientes son nuestros cambios, cuán acelerados son los cambios y cuán responsables somos, ¿no? A eso vamos a ir más adelante. Fíjense que si yo dato la Tierra y supongamos que la Tierra en este ejercicio virtual es una persona de 30 años, ¿ya? Sé que en la sala vemos personas mayores y menores, ¿ya? Pero pensemos que eh, la Tierra es una persona de 30 años y si yo hiciera esa analogía, la especie humana habría aparecido hace 18 horas, ¿cierto? Y eso significaría que la vida humana habría aparecido anoche en escala, ¿ya? Si soy una persona de 30 años, la vida humana sobre mi superficie, que soy la Tierra, apareció anoche. ¿Ok? Así de reciente en la especie humana. Y uno dirá, bueno, si te quito la última noche, no es como que te quite una gran parte de tu vida, ¿no? Ni que configure tanto las cosas, salvo que en esta noche hayan pasado muchas cosas. ¿Sí? Bien, así que voy a decir, la especie humana es súper reciente, así de reciente como si a una persona de 30 años se le hubiese aparecido algo en la última noche, ¿vale? En esa misma escala, 10.000 años atrás, estamos recién transitando, todavía somos nómades en esta época, pero también en esa época desaparecen las otras especies humanas. ¿Ya? En arqueología ustedes saben que hay mucho estudio respecto a otras especies, ¿cierto? Neandertales, especies, digamos, una variedad, Australopithecus y demás, ¿no? En el momento en que nosotros aparecimos, 300.000 años atrás, había otras 7 especies humanas. No, no Homo sapiens, pero otras especies humanas. Y solo hace 10.000 años desaparecieron las otras, ¿ya? Y quedó solo Homo sapiens como especie humana. Y eso en la escala que yo les mencionaba, si la Tierra fuese una persona de 30 años, eso es como que hubiesen desaparecido las otras especies humanas hace 35 minutos, ¿vale? Hiper reciente. Em, los seres humanos creemos haber sido la única especie humana y parece que eso que llamamos historia está muy configurada por lo que viene después de esta época. Ni siquiera hemos llegado a eso que llamamos historia. Estamos todavía en esto que llamamos prehistoria, pero han pasado 300.000 años menos 10.000, o sea, 290.000 años hasta aquí. Así que es una larga historia hasta aquí. Ya para la Tierra ha sido un suspiro, pero para nuestra especie ha sido casi toda esa historia. La vivimos con otras especies. ¿Ya? Hay muchas teorías respecto a ello. También las podemos haber extinguido, es una de las teorías. Y una de esas ventajas que nuestra especie tendría sobre otras, en el caso de competir, es que somos increíbles socializando. Otras especies no tenían mucho que hacer frente a grupos de seres humanos de tamaño 100, por ejemplo, ¿cierto? 10 neandertales no tenían mucho que hacer frente a 100 Homo sapiens. Ya, en nuestra gran capacidad, de acuerdo a las teorías eh, más de consenso, por supuesto esto no hay demostración, pero lo que parece por los estudios arqueológicos, sobre todo, dicen que probablemente es esa la mayor diferencia que teníamos en comparación con otras y que de alguna manera se expresa en nuestra sobrevivencia. Después, bueno, salto a algo que les quiero contar. Fíjense que estamos 10.000 años atrás. Este es un gráfico que dice temperatura, tiene un cero. Voy a poner después atención a esa curva en rojo al final, en inglés, pero se la traduzco. Y fíjense que hace 10.000 años aproximadamente estamos entrando a una época que en términos de temperatura voy a llamar Holoceno, en términos de otras variables también. ¿Qué es el Holoceno? Es esta época en la que la temperatura se parece a la temperatura que hemos tenido durante el siglo XX-XXI. Bueno, si lo ponemos eh, concretamente, o lo que ha sido, digamos, nuestras transiciones en desde el siglo quizás XIX hacia atrás, hemos desarrollado eso que llamamos civilización, pero hemos vivido en una época que es bastante estable en términos de temperatura, ¿vale? El Holoceno es esa época estable. Es decir, pongo el cero en esa época en una temperatura preindustrial, generalmente datada hace 200 años,
y fijo por ahí una temperatura promedio del mundo, durante el Holoceno, que son los últimos 10.000 años, hemos estado dentro de una franja de 1 grado promedio. Entonces la temperatura en la Tierra ha sido bastante estable, oscila todos los días, pero oscila generalmente parecido. ¿Ya? Esto no ha sido tan distinto, ¿ya? Y es una franja en la que los seres humanos desarrollamos algo que llamamos civilización. Hace 10.000 años civilización no teníamos. Todo lo construimos desde ese entonces en adelante. Todo lo hemos construido en el Holoceno. De ahí hacia atrás era otra forma de vida. Entonces, todo lo que llamamos ciudades, cultivos, suministros, todo eso que inventamos posteriormente, lo desarrollamos durante el Holoceno, ¿ya? Esta época que ha sido tranquila en términos de temperatura. Y es eso lo que estamos cambiando. Ustedes ya tuvieron una clase de cambio climático, por eso nos parece grave de repente tener un alza de temperatura, que uno dirá, bueno, 3 grados más, 5 grados más, uno dice, lo soporto, pero cambia varias condiciones. Vamos a ver algunas de ellas. Por lo pronto, no hemos visto ninguna civilización desarrollar fuera del Holoceno. No sabemos si funciona, no sabemos si podemos cultivar, no lo sabemos, nunca lo hemos visto. ¿Me explico? Entonces, todo lo que pensamos en adelante, si salimos de esta franja, es una idea, que no tenemos ningún registro de haber sido capaces de vivir fuera de esa zona. Y es uno de los puntos a los que me voy a referir después con los límites, ¿vale? Tomando solamente temperatura. Estamos 10.000 años atrás, ¿cierto? Acabamos de entrar en el Holoceno en términos de temperatura, esta época tranquila, el paseo por el parque en términos de temperatura, y recién, 9.000 años atrás, empezamos a cultivar, ¿ya? Que para efectos de la Tierra, en esta analogía de una persona de 30 años, son los últimos 32 minutos. Hace 32 minutos, si yo soy la Tierra y soy una persona de 30 años, hace 32 minutos la humanidad sobre mí desarrolló la agricultura, ¿ya? Suspiro, hace nada. Hace 3.500 años atrás, en equivalencia hace 12 minutos, en mi analogía, desarrollamos la escritura. Recién ahora empezamos con aquello que llamamos civilización. Realmente la escritura es el primer rasgo, quizás la agricultura y la escritura son la primera combinación. Em, y todo lo que viene después, matemática, ¿cierto? Artes, todo eh, de aquí en adelante crece. Que en la analogía de personas de 30 años le decía, son como tus últimos 12 minutos, ¿no? Ha sido muy reciente. Nos parece que no. Los seres humanos llamamos historia a algo que está más o menos desde aquí en adelante. De hecho, ni siquiera llegamos al año cero si le llamamos historia en la convención occidental. Pero estamos concentrando atención en los últimos minutos de los seres humanos, si uno lo plantea en analogía. Hace, bueno, 2.000 años, Imperio Romano, de aquí sabemos mucho más, ¿cierto? Que son los últimos 7 minutos eh, de esta Tierra de 30 años, si fuese, lo hacemos en proporciones de vida humana, eso es algo que sí conocemos, para dimensionar lo minúsculo que ha sido nuestro registro, ¿sí? En términos temporales. En esa perspectiva, concentramos la atención en poco tiempo, que es lo primero que quiero expresar. Y les decía hace un rato entonces, todo lo que les mostré desde que transitamos a la agricultura ha sido desarrollado durante esta época que llamamos Holoceno, ¿ya? Esta franja de temperatura parecida eh, a la, digamos, durante 10.000 años, parecida sobre sí misma, ¿no? Que es una franja donde aprendimos a desarrollar ciudades, nos inventamos un montón de formas de vida, ¿cierto? Que nos hicieron distinta la vida a lo que solíamos hacer. Todo desarrollado durante esa zona, ¿vale? Además de la temperatura en la que quizás concentramos atención en este gráfico, va a haber otras, ¿ya? Lo que están pasando es que los seres humanos estamos cambiando esa franja en muchas variables y por lo tanto nuestro riesgo es que no sabemos si la civilización es posible fuera de estas franjas. Es ese el punto. Uno de ellos no es solo la vida humana en directo, son esos suministros de los que dependemos. Uno de ellos son los alimentos. Otros son, bueno, la naturaleza, otras especies, ¿vale? Y ahí vamos a poner atención en unos minutos, ¿sí? Bien, mi moraleja entonces en esta primera parte es que, bueno, los seres humanos eh, somos un parpadeo, dice por ahí el título, en la historia de la Tierra. Nuestra historia completa como especie vive en esta franja estrecha, negro al final de la línea temporal. Y en esa franja hay una franja más pequeña que vamos a llamar desde la Revolución Industrial, los últimos 200 años,
donde nuestra manera de manejar los suministros cambió mucho más, ¿vale? Ese peak que tenemos del Holoceno en temperatura empieza a crecer hace 200 años aproximadamente, cada vez más rápido, pero notarán que hay algo en lo que poner atención ahí, ¿no? Eso son 200 años en la historia de los seres humanos que es desde la Revolución Industrial, ¿vale? A esa época entonces la empezamos a llamar antropoceno. Primero porque nos fijamos en temperatura, después porque nos fijamos en otras variables, ¿ya? Y me anticipo. Cuando hable de límites planetarios voy a hablar de varias variables que tiene el sistema Tierra, y varias de ellas, además de la temperatura, son de cuidado porque componen esto que hemos llamado la franja en la que desarrollamos la civilización. El antropoceno, entonces, es una época en la que los seres humanos se vuelven una fuerza de la naturaleza, ¿sí? Son la primera especie que de alguna manera es capaz de transformar tan rápido la superficie terrestre. La superficie terrestre se ha transformado con la vida, por supuesto que sí, pero nunca ha sido una especie. Es la primera vez que una especie es así de influyente. Una especie. ¿Ya? Y casi todos los gráficos en esos 200 años empiezan a subir rápidamente. Somos la primera especie que hace cambios de esa escala en las variables de la Tierra. ¿Ya? Antropoceno, por generalmente estas épocas van tomando distintos nombres y ya empezamos a hablar de antropoceno porque el ser humano es capaz de transformar variables terrestres, ¿vale? Eh, cambiando ciertas variables que pueden tener relación con la atmósfera, con océanos, clima, biosfera, ¿vale? A eso nos vamos a detener cuando hablemos de límites planetarios, ¿sí? Y muchas gráficas se ven como esta, ¿no? Ustedes ya tuvieron clase de cambio climático, así que no me voy a tener tanto. Voy a asumir que ya pasaron por ese pueblo, entonces solo quiero mostrar una dinámica que quizás se va a repetir con otras variables de las que voy a hablar, y es que esta temperatura que está por ahí atrás, ¿cierto? La temperatura media de la Tierra, puedo decir, ponemos el cero solo como referencia en una temperatura preindustrial, ha ido subiendo consistentemente y en paralelo, dependiendo de lo que va pasando con el uso de combustibles fósiles. ¿Ya? Hoy hay más, digamos, responsabilidades en otros gases, pero la principal responsable, digamos, de esta curva es la emisión de gases de efecto invernadero, concretamente primero y el más masivo CO2. Sabemos, a diferencia de lo que decía la ministra el otro día, sabemos que es responsabilidad del ser humano, no hay ninguna duda en la comunidad científica, porque el CO2 que está en la atmósfera tiene una huella digital. Tiene los átomos que la componen, si los analizamos, tienen una característica que es solo posible si estuvieron mucho tiempo bajo tierra, en forma de combustible fósil. Entonces sabemos que ese CO2 ha crecido no porque el sistema terrestre haya hecho tantas otras posibles cosas que en teoría teníamos en duda hace décadas, pero una vez que pudimos analizarlo dijimos, mira, sin ninguna duda, este átomo de CO2 viene de la combustión de combustibles fósiles. Este átomo de carbono, en términos de las proporciones, estuvo muy poco expuesto al sol en los últimos miles de años. ¿Me explico? Y eso es algo que queda marcado y que impreso en la molécula de CO2, particularmente lo hacemos con análisis de isótopos radioactivos. Así que sabemos dónde estaban esas moléculas, de dónde viene ese CO2. Es de la ruptura de unas moléculas muy concretas que son combustibles fósiles. Esa atribución es súper difícil de demostrar, nos tomó algunas décadas, pero está clara hace décadas también. Así que no hay ninguna duda. ¿Vale? En lo que tenemos también entonces, que esta distribución, cuando decimos la temperatura del planeta está cambiando al alza, y decimos en escenario, mira, vamos a tener 1 grado más, 2 grados más, ahora estamos pensando en 4 o 5 grados más en el pronóstico de los siguientes años. La parte más dramática no es solamente esa, ¿no? La temperatura como tal nos preocupa porque probablemente tiene esto detrás, y es que la distribución de temperaturas en el planeta no es homogénea. Hay lugares del planeta que van a subir su temperatura más. Esta es una figura de la NASA en 2020, muestra, digamos, un diciembre del 2019 en análisis respecto a temperaturas anteriores de la Tierra en épocas preindustriales, y lo que tenemos, o sea, en épocas del siglo XX, ¿verdad? De 1951 a 1980, y respecto a ese punto, ya se notaba, ¿cierto? En 2020 estos cambios, había zonas del planeta que podían tener 7 grados más.
y eso cerca del polo es crítico, ¿cierto? Eso significa que cambian las masas de agua, muy importantemente, cambian los patrones de lluvia. Lo más difícil de prever aquí es dónde va a llover y dónde va a llover la siguiente década. ¿Me explico? Porque las temperaturas, claro, en algunas zonas nos preocupan, sobre todo cuando estamos cerca de extremos. Si tengo una ciudad y la temperatura alta en el verano llegaba a 30 grados, ahora es muy común que sean 35, ¿cierto? Y eso es grave para población vulnerable, pero hay otras escalas de gravedad, ¿no? Y es que si yo miro la temperatura, por supuesto cambia el patrón de vientos, por supuesto cambia también la distribución de evaporación de agua en el mar. Y entonces, ¿dónde y cuándo va a llover? Y eso es súper difícil de calcular, es un fenómeno muy fino, es lo que hace más difícil estos cálculos, si lo simplifico en explicación. Pero el agua, haciendo sus cambios, porque esto está pasando, es la que nos rompe la cabeza. Y es la que de repente también va a involucrarse más fuertemente con lo que va pasando con los seres humanos en tanto civilización. Quizás ya no va a ser posible el mismo cultivo donde antes cultivaba trigo. Quizás ya no va a ser posible y va a ser posible otra cosa, ¿cierto? Pero lo que va pasando es que no estamos habituados a esos cambios, porque hemos llevado siglos haciendo uso de una determinada manera de temperaturas y patrones de lluvia. Nos acostumbramos a que eso era de una determinada manera. Ya no. Y ese es lo que más cambio provoca respecto a nuestras sociedades, ¿no? Por eso empezamos a preocuparnos de esto hace algunos años, ¿vale? Los límites planetarios, entonces, abordan esta lógica con otras variables también. Dice, mira, si yo mirara otras variables del planeta, no solo temperatura, no solo la distribución de lluvias, ¿cierto? Porque ustedes ya en el fondo tienen más información de la que acabo de emitir respecto a cambio climático. Y nosotros tenemos más, voy a decir, variables en el planeta, ¿ya? La idea de límites planetarios propone preocuparse de algunos, que son pocos quizás. ¿Ya? Propone 9 variables. 9 variables que no tratan de representar todo. Son solo 9 variables, muy importantes, ¿vale? Y la idea es que podamos analizarlas con una lógica como la que les voy a contar. ¿Sí? Tenemos entonces una pregunta que motiva los límites planetarios y que dice, ¿hasta dónde podría modificarse la Tierra antes de cambiar mucho? Una pregunta muy difusa, porque tenemos que pensar a qué nos referimos con cambiar mucho. ¿Sí? Concretamente, por eso les contaba, lo primero, nos hemos referido a que cambia el Holoceno y no vuelve a estar en el Holoceno. ¿Me explico? Eso para nosotros va a ser cambiar mucho. Entonces, esta franja y estos gráficos que muestran temperatura, patrones de precipitaciones, en el Holoceno han sido bastante estables, viven dentro de una franja. Si los sacamos de esa franja y sacado el estímulo no vuelven a ella, decimos cambia mucho, ¿ya? Eso es lo que generalmente adoptamos como idea de cambiar mucho, ¿ya? Y esto es un problema porque tenemos que empezar a pensar hasta dónde puede la Tierra llegar en estas variables de tal manera de cambiar a otro estado. La Tierra va a seguir funcionando. Lo que pasa es que ya no va a funcionar como en el Holoceno, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de buscar. O sea, estamos partiendo, supongamos que somos seres humanos, empezando con la idea de límites planetarios. Esta es la pregunta que motiva, ¿ya? La respuesta científica llegó, digamos, después de algunos años de estudio. Por allá cito un paper 2023, que es la última versión, pero el primer trabajo de este grupo, créditos al grupo del profesor Johan Rockström, trabaja en Estocolmo, en Suecia, en un centro de clima y resiliencia, como el CR2, pero en Suecia. Eh, y en 2009 publicaron un artículo en Nature, una revista muy connotada, que dice las ideas centrales de esto de los límites planetarios, ya que quiero transmitir a continuación antes de mostrar sus resultados. Dicen, mira, si tú piensas en la Tierra, voy a fijarme en 9 procesos que tienen 9 variables. Una de ellas va a ser ligada a cambio climático, ¿cierto? Va a ser medición de temperatura, ¿ok? Así que voy a hacer el ejemplo con eso. ¿Ya? Si yo me fijo en la temperatura, la pregunta es hasta dónde puede llegar la temperatura eh, y que si yo la sigo subiendo, la sigo subiendo, la sigo subiendo, en algún momento la Tierra cambia tanto que yo puedo dejar de estimularla y no va a volver donde estaba. ¿Ok? Esa es la pregunta detrás de los límites planetarios. O una pregunta quizás menor, antes de responder esta que es muy difícil, es si yo voy subiendo la temperatura,
voy subiendo la temperatura, em, puedo saber lo que va a ocurrir a continuación. Puedo saber cuál va a ser la temperatura de mañana. Puedo saber dónde va a estar la lluvia mañana. Ese pronóstico lo puedo hacer. En algún momento yo sigo subiendo la temperatura y no lo puedo hacer, ¿ya? O empiezo a tener unas transiciones intermedias. Hagamos el mismo ejercicio con la temperatura. ¿Ya? Yo tengo una temperatura, ¿cierto? Predecible, puedo predecir lo que va a ocurrir mañana. Em, si yo entonces puedo decir, tengo alguna claridad respecto a lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar en un año, voy a decir esto en una franja segura, porque probablemente esto sigue gobernado por el Holoceno, así que no tendría por qué ser distinto a lo que ha sido durante toda esta temporada de miles de años. Vale. Ahora, en el momento que yo empiezo a subir temperatura, voy a pensar solo en esa variable. Lo que pasa es que yo puedo decir, mira, yo no tengo tanta claridad de lo que va a ocurrir mañana, pero tengo alguna información científica que al menos me permite construir algunos escenarios. ¿Qué es lo que tenemos en cambio climático? Yo podría decir, mira, si seguimos así, en unos años va a pasar más o menos esto, o esto, o esto. Pero puedo generar algunas opciones, y realmente vienen a través de una modelación matemática, que se basa en sistemas físicos. Por lo que sabemos en la comunidad científica, podemos al menos mostrarles esas películas, ¿cierto? Hechas gráficos, pero podemos decir, mira, probablemente va a pasar esto o va a pasar esto. ¿Ya? Es como decir, voy al médico, me puede decir, mira, los escenarios posibles de este tratamiento son A, B o C. No es que yo te garantice exactamente lo que va a pasar como médico, pero los escenarios son estos tres. ¿Ya? Y eso es un intermedio científico. ¿Ya? Y eso lo vamos a plantear como un escenario que además les ponemos colores, amarillo. ¿Ya? Yo no tengo certeza, pero tengo la posibilidad de hacer algunos escenarios. Si yo estoy en el escenario anterior, yo decía, mira, yo sé lo que va a ocurrir, soy tu tratante médico y yo sé que si hacemos esto va a pasar. Lo siguiente, estoy en una zona verde, ¿ya? Y muy propia del Holoceno. Como el Holoceno ha sido una época muy tranquila y predecible, la comunidad científica sí nos hemos acostumbrado y tenemos posibilidades de decir, mira, sabemos lo que va a ocurrir mañana respecto a alguna de estas variables, ¿ya? Si me sacas de esa franja en la variable, yo me voy a ir a esta zona amarilla, en la que yo puedo decirte algunos escenarios de lo que podría ocurrir, pero no te puedo decir cuál es el que va a ocurrir, ¿ya? Y eso es una incertidumbre que ha crecido, ¿ya? Si yo sigo subiendo la variable, lo que pasa es que ni siquiera puedo escribir esos escenarios. Mi mejor respuesta es que no sé lo que va a pasar, ¿vale? Volviendo a la analogía en medicina, es un escenario bien complicado, ¿cierto? Voy a decir, mira, yo te puedo dar este tratamiento, pero no sé qué va a pasar. Peor escenario, sí. Sí. Esa es la zona roja y eso significa que transgredimos los límites planetarios, ¿no? Que no significa que el sistema se colapsa, significa que cambia tanto que no tengo idea lo que va a pasar, ¿vale? Ese es el fenómeno. ¿Me explico? No es que la Tierra se vaya a romper si cruzamos un límite planetario. Lo que pasa es que no sabemos qué va a pasar. Y no sé qué es peor, digamos, pero eso es lo que se teoriza detrás de los límites planetarios, ¿vale? La publicación de 2009, entonces, lo que hace es tratar de llevarse a escenarios, lo planteo ahora con bolitas, pero hacerse estas preguntas con las variables. Ya les muestro un poquito los resultados. Pero si yo hago el mismo ejercicio con bolitas, ¿cierto? Yo tengo la Tierra, lo hice recién con la temperatura en el relato. Si yo tengo la posición 1, una bolita, y me la llevo a la posición 2, y yo la suelto antes de ese cerro, la bolita vuelve a 1, ¿cierto? Si yo cruzo esa zona 2, la bolita a lo mejor se va a caer a 3, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que los límites planetarios son esta posición 2. Yo voy a llevar la bolita a la posición 2, va a irse probablemente a otro estado. El punto es que nosotros no conocemos el escenario anterior, yo no conozco 3. Lo que pasa entonces en los límites planetarios es que la Tierra parece no haber estado en ese escenario nunca, el que viene a continuación. Estamos tensando tanto el sistema en algunas variables que nosotros podemos decir, mira, si tú cruzas el nivel 2, la Tierra se va a caer en esta variable a otro estado, pero no sabe cuál es. Así que la mejor recreación de lo que pasa a continuación con estas variables es esta figura. Esto yo voy a llevarme, repito, las variables a un estado, no van a volver a uno, si yo cruzo la guatita se va a ir a otro estado y no sé dónde está el fondo. ¿Me explico? Puede estar muy cerca, puede estar muy lejos. Y lo más responsable que podemos decir científicamente es que si transgredimos el límite mucho, no sabe dónde va a estar la variable.
Y eso es lo grave de los límites planetarios. Y que tiene mucha analogía con lo que yo les digo a propósito del cuerpo humano y la medicina, porque ustedes también tienen variables, ¿cierto? Ustedes tienen variables que son de temperatura, concentraciones de nutrientes. Yo también podría empezar a jugar perversamente con esos valores y empezar a ver hasta dónde me aguantan ustedes. Y si yo los dejo de estresar, a ver si vuelven ustedes al estado anterior. Pero de repente los voy a estresar tanto que ustedes no van a volver a ser la misma persona. O su cuerpo no va a volver a ser el mismo. Ustedes saben que eso puede pasar. A eso nos referimos con los límites planetarios. ¿Me explico? Es que crucé un umbral tal que ya no volveremos a hacer lo mismo. ¿Me explico? Ese es el concepto de límite planetario. Vamos a lo que tenemos entonces en esa publicación. Esto es Nature 2009, ¿ya? Es decir, es como meter un gol de media cancha en un mundial. Esto es... Science y Nature probablemente son las revistas científicas más connotadas del mundo. En 2009 entonces cambia la idea con la que empezamos a hablar de esto y podemos expresarlo en estas palabras que ahora comento, ¿vale? Créditos al grupo profesor Rockström. Para ese entonces había algunos de estos ejes, son 9. Uno de ellos es cambio climático, lo tienen por allá arriba, dice Climate Change. Para ese entonces estaba en un nivel amarillo, muy propio de cómo hemos hablado en estos años, que dice, mira, no sabemos qué va a ocurrir en unos años después, pero al menos podemos tratar de pensar en algunos escenarios y sí yo puedo escribirlos y yo puedo mostrarte algunas de esas películas en texto, si estoy en gráfico. Crear escenarios futuros fue una de las tareas importantes del IPCC durante las últimas décadas. Amarillo, o sea, tenemos escenarios. No sabemos qué va a pasar exactamente, pero al menos tenemos algunas opciones. Hay otras que ya teníamos gobernadas y súper hiper pasadas. Hay un silencioso por ahí que es el fósforo y nitrógeno, ¿vale? Voy a ir hablando de algunos de estos ejes y tratando de explicar a qué nos referimos poco a poco, ¿vale? Información 2009, después lo actualizo. En ese entonces decía, el que más conocen ustedes hasta este momento en las clases es cambio climático, que está por allá arriba. Uno de los ejes. Tenemos otras 9. Voy a ir pasando y después me detengo en algunas, ¿cierto? Dice Novel Entities, son entidades nuevas, no estaba cuantificado en ese entonces del todo. Son moléculas nuevas que dejamos en la naturaleza, eso concretamente, ¿ya? Que la naturaleza no tenía y que los seres humanos dejamos. ¿Ok? Concentraciones de esos componentes. Lo más importante de todo son fármacos. ¿Ya? Después vuelvo a ellos. Para ese entonces decía, no, todavía no cuantificado, así que vamos a presuponer que estamos bien. ¿Ya? Después vamos a mostrar que ese no va bien. Siguiente, agotamiento de ozono estratosférico. Las personas que tengan suficiente edad, como yo, recordarán una época en que los seres humanos estábamos muy preocupados por un hoyo en la capa de ozono. ¿Ya? Nosotros nos estábamos metiendo en una zona amarilla y por acuerdo internacional de esos que sí funcionaron, nos devolvimos a la zona verde, que quiere decir lo siguiente, la concentración de ozono en esa capa estaba siendo destruida por algunos componentes que nosotros ocupábamos en refrigerantes y aerosoles. Por acuerdo internacional esos componentes se sacaron y por lo tanto la composición de la capa de ozono volvió a ir estabilizándose poco a poco hasta que la devolvimos a la zona verde. Eso significa que la tenemos en la franja del Holoceno. Excelente, ya. Estamos en el 2009. Después de algunas décadas, porque esto tuvo algunos problemas súper importantes y mucha acción durante el fin del siglo XX, ¿vale? Los años 90 tuvieron mucha acción internacional a propósito de la capa de ozono. Así que es así funcionó. ¿Ya? Coordinaciones que los seres humanos logramos tener. ¿Vale? Siguiente eje, tenemos carga de aerosoles. Los aerosoles son partículas que dejamos en la atmósfera, así que no son gases, son sólidos pequeños, gotas, pero son cuerpos muy pequeños. Y es la carga de eso que dejamos en la atmósfera. Ya ese es el siguiente eje. Luego, acidificación del océano, ¿cierto? El océano cambia de su pH, eso también cambia la vida, ¿cierto? Y eso es algo que también nos preocupamos como eje, ya volveré a eso. Para ese entonces, voy a decir, no había cambiado tanto, así que estamos en verde, ya lo voy a dejar ahí, después vuelvo a ello. Fósforo y nitrógeno. Eh, Quiero mostrarles un poco a qué nos referimos con fósforo y nitrógeno. ¿Ah? Esto es fósforo y nitrógeno. No se nota del todo, pero lo que estoy tratando de recrear esto es el lago Villarrica en una foto satelital. Lo que ven en verde no es fósforo y nitrógeno, son algas, ¿ok? Pero la carga de fósforo y nitrógeno, cuando la cambiamos en la naturaleza, pasan estas cosas. Este lago Villarrica abril 2021, es una sucesión de fotos del mismo abril, ¿cierto? Lo vemos un poquito verde,
mucho más verde, mucho más verde, ¿vale? Cosa que ya vemos en otros lugares, ¿cierto? En Pichuqué, variedad de lugares del mundo que muestran eso. Y uno, oh, sorpresa, dice, ¿qué pasa aquí? Em, bueno, pasan muchas cosas. La principal es que los nutrientes del lago son tan altos que, o han crecido tanto, que hay, bueno, una población de microalgas crece de una manera descontrolada, ¿vale? Uno dirá, bueno, excelente vida, pero mucho de algo puede generar un gran desastre, ¿ya? La proliferación de estas, digamos, algas hace que, digamos, la disponibilidad de oxígeno, otras concentraciones en el lago sea tal que, bueno, otras cosas se van a morir. Em, y entonces todo parte no porque el alga es una consecuencia de que en realidad silenciosamente detrás hay muchos nutrientes. Un ejemplo súper claro de que mucho de algo bueno puede ser malo. Estos ejes que yo les mostraba por aquí, este que está acá abajo, fósforo y nitrógeno, son la carga de esos nutrientes más importantes, ¿ya? Y los principales responsables de que eso esté en exceso, sobre todo en cuerpos de agua, sobre todo en cuerpos de agua dulce, es la agricultura. Son los fertilizantes. Otras actividades también, pero generalmente fertilizamos como que no hubiera un mañana, ¿no? No dosificamos fertilizantes así cuidadosamente, lo tiramos. ¿Me explico? De eso la planta se queda con un poquito. Muchos de esos fertilizantes se van con el mismo riego o con la lluvia y eso viaja, no se queda en el campo, que no es impermeable, ¿no? Esos componentes se van con el agua y, bueno, tarde o temprano llegan a algún lugar. Por ejemplo, cursos de agua, sobre todo que tienen largos tiempos de estadía, ¿no? Para que una gota entre y salga de un lago como el Villarrica pueden pasar 3 años. Así de mucha agua tiene. Y entonces estos nutrientes también, tiempo para que se los coman también, etcétera, ¿vale? Fósforo y nitrógeno, entonces, los tenemos súper, hiper excedidos, ¿ya? Hemos cambiado tanto la concentración de fósforo y nitrógeno, sobre todo en cuerpos de agua, que no sabemos lo que estamos haciendo. No tenemos ni siquiera modelos para eso, ¿ya? Lo digo, es el más transgredido. Silencioso porque no hablamos de esto, ¿ya? Pero si hay alguno transgredido que lo sabemos hace años, fósforo y nitrógeno. Y que se conecta con algo que para nosotros es esencial, comer. Súper difícil, porque la manera de cultivar que tenemos, particularmente en realidad el uso de fertilizantes, problemón, muy grande, ¿vale? Después podemos volver sobre ello. Uso de agua dulce es otro de los ejes. Cambio de uso de la tierra. Uso de agua dulce, entonces, es cambio de uso del agua de ríos, lagos, napas subterráneas, ¿no? Todo eso le vamos a llamar agua dulce. Y eso, bueno, lo hemos transformado a usos humanos. A eso nos referimos también con uso de agua dulce, que ha cambiado. Ya aparece entonces todavía en verde. La Tierra todavía nos permitía al menos prever lo que iba a ocurrir con claridad, ¿ya? Cambio de uso de la Tierra no significa sustitución de terrenos que son de la naturaleza por otros que ahora son cultivos, o, ¿cierto? Plantaciones, forestales, ¿cierto? Ciudades, pero esencialmente lo que más tierra ocupa son instalaciones de producción de alimentos, madera, ¿ya? Eso es lo que más cambia el uso de la tierra. Por allá arriba, un último eje del que vamos a hablar ahora son integridad de la biosfera. Ese es muy general porque es una tragedia que se mueran especies, pero también lo que perdemos cuando se pierden especies son sus funciones en el ecosistema, ¿cierto? Es una tragedia perder, no sé, un picaflor. ¿M? Pero también perdemos lo que el picaflor hace. Y las otras especies que viven con el picaflor quizás dependen de que el picaflor haga su paseo por las flores y todo eso tiene sus consecuencias. Ahí hemos perdido también funciones, ¿ya? Y entonces ese eje de integridad de la biosfera lo dividimos en una integridad que es pérdida de especies como tal, a eso lo llamamos genética. Se pierde el picaflor como especie, por ejemplo, pero también tenemos otra que es una diversidad funcional perdida. Parece entonces no cuantificada, pero ese también ya está transgredido más de lo que sabíamos. Así que no sabemos, hemos perdido especies, por supuesto, pero no sabemos lo que eso significa en términos de lo que pasa a continuación. ¿Qué pasa a continuación con el ecosistema? ¿Por qué esta se perdió? Es lo que no tenemos claridad y por eso está el rojo, ¿vale? La transición, bueno, ya les mostré uno de los ejes, para mí silencioso, el de fósforo y nitrógeno, está por allá abajo. Volviendo a esto, les quiero mostrar la transición de los años para ir avanzando con la información más actual, luego abrir la discusión y que podamos, por supuesto, conversar. A la izquierda, después voy a hacer zoom, a la izquierda tiene entonces la publicación del 2009, después este mismo grupo publicó una actualización 2015 y la última es 2023, así que es bastante reciente, ¿vale? Notarán que la cosa no va bien, está todo rojo, ¿ok? Casi.
salvo ozono estratosférico, lo mantenemos ahí bajo control. Carga de aerosoles en la atmósfera. En las ciudades lo resentimos un montón, pero en realidad fuera de ellas no estamos al menos en un escenario de que no podamos prever lo que está pasando. Y acidificación del océano. Ahí al borde de estar, cruzar el límite, ¿ya? Porque para que estas cosas estén bien tiene que estar en el verde, ¿cierto? Para decir, sí, nos mantenemos en el estado del Holoceno, así que vamos bien, podemos seguir sabiendo lo que pasa a continuación los próximos años. Hago zoom entonces sobre la publicación 2023. ¿Ya? Este es el escenario último, el mismo grupo, profesor Rockstrom y compañía. Eh, a propósito de 2023, hay 6 de 9 cruzados. ¿Ya? Y uno ya está, inventaron más colores, hasta el morado. Solo pongo la atención sobre los que desde el 2009 ya tenemos transgredidos, que son flujos de componentes como fósforo y nitrógeno. Hemos dejado tanto fósforo y nitrógeno, sobre todo en cuerpos de agua, que no sabemos siquiera lo que va a pasar, ni siquiera podemos trazar un escenario de lo que pasa a continuación en la vida en el agua, ¿cierto? Particularmente. Eh, Entidades nuevas, voy a partir por allá arriba. Fíjense que voy a, de hecho, partir por cambio climático, solo para mostrar unas imágenes. ¿Cierto? En cambio climático teníamos un límite 350 partes por millón. Ya vamos en 417. Eso significa que, bueno, me quedo en el límite de allá arriba. En concentraciones de CO2 equivalentes, digamos, o cambio del balance térmico de la Tierra, lo vamos a decir así. Lo hemos superado tanto que ya no tenemos capacidad de saber lo que va a pasar en algunos años, ¿cierto? Vivimos con esto, estamos transitando un nuevo estado de la Tierra en términos de clima, y tenemos menos posibilidades cada día de saber lo que va a pasar a continuación, próximo año, etcétera. Por lo tanto, nos empiezan a sorprender cosas, empezamos a estudiar los eventos catastróficos, la proliferación de incendios, ¿cierto? De lluvias repentinas y inundaciones, sequías, y todo eso tiene un patrón que ya no es posible prever. Lo estamos cuantificando para dejar registros, pero ya no tenemos posibilidades de decirte si el próximo año cómo va a estar. Antes podíamos, porque era esencialmente igual que el año anterior. Y un poco más, un poco menos. Y una variabilidad razonable de un sistema como la Tierra. Ya no, ¿me explico? Y eso es grave porque ya estamos en ese estado. En entidades nuevas, solo quiero detenerme, por ejemplo, en algunos de estos ejes. Ah, perdón, voy a irme a entidades nuevas, perdón, que pase rápido. Quiero quedarme con este tipo de cosas. En imágenes, las entidades nuevas, a veces las simbolizamos, ¿cierto? Sobre todo en vida marina, bolsas en el océano y etcétera. Porque las podemos ver. Eso es grave, pero lo más grave cuando decimos que hemos transgredido ese límite es que el 80% de los químicos que usamos no tenemos idea de lo que hacen en la naturaleza. Ejemplo, hablemos del paracetamol. Nos tomamos un paracetamol. El paracetamol me hace bien, perfecto. Tenemos muchos estudios respecto a lo que le hace el ser humano, por razones de salud. Muy bien. Orinamos, el paracetamol se va también. Parte del paracetamol se fue. Nuestra planta de tratamiento de aguas servidas no saca paracetamol, saca otras cosas. El paracetamol sigue su camino, ¿cierto? Y entonces termina en ecosistemas acuáticos, en el río, después en el mar. Y ahí se dará su vuelta y no tenemos ninguna idea de lo que el paracetamol le podrá hacer a las tortugas, a las medusas, a los delfines, a los vías microscópicas. Ya. A eso nos referimos con entidades nuevas. Y ese límite está súper superado. Ya les decía, del 80% de las cosas que dejamos, no tenemos evaluación de lo que hacen en otros organismos vivos. No sabemos, ¿no? Así que pueden estar haciendo un desastre. Pues, es una de las razones posibles, ¿no? sé, de repente nos extraña que se mueran los corales. Uno dice, ¿qué les pasará a los corales? Bueno, les puede pasar tantas cosas que el 80% de lo que dejamos en el océano, entidades químicas, no entiéndase, tamaño molecular, no tenemos idea de lo que hacen. Basta que una de sección o algún tipo de este 80% haga daño para que las cosas cambien significativamente. No sabemos ni siquiera cuán sensibles son. Sabemos muy poco. Me refiero con estos límites planetarios que están acá arriba en entidades nuevas, ¿vale? En cambio, uso de la Tierra, integridad biológica, fíjense, claro, lo simbolizamos a veces con especies macro, ¿cierto? Chimpancés en la figura. Pero tenemos alrededor de extinción de 100 especies al año. Esa tasa ya ha ido creciendo con el tiempo. No,
no son siempre tan macroscópicas como mamíferos, ¿no? Eh, Son a veces microscópicas, a veces son hongos, a veces son plantas, ¿cierto? Cuestiones que en realidad parecen menos evidentes, pero que sabemos que cumplen un rol. La cosa es que no sabemos lo que estamos perdiendo, ¿cierto? Siempre es una tragedia si una especie más se pierde. Sí, eso ya es una tragedia, pero es una tragedia también que acompaña el no saber qué rol cumplía. Y que en consecuencia alguien también empezó a morir, porque especie dependía de especie y eso es algo que en la naturaleza pasa mucho, ¿no? De todo, digamos, los seres humanos también lo cuantificamos así. Nos hemos apropiado del 30% que tiene la capacidad como fotosintética de la Tierra. Antes estaba toda para la naturaleza. Nosotros ya, nuestra es el 30%, generalmente en uso de agricultura forestal. Y el resto, 70%, parece mucho, ¿ah? Pero le quitamos ya el 30% de esta capacidad fotosintética que tenía la productividad primaria neta, generalmente asociada al crecimiento de organismos fotosintéticos como las plantas. Los tenemos arrinconados en el 70, ¿vale? Y creciendo, ¿cierto? Vamos apropiándonos de eso, más bien en términos eh, de cambio, también de cambio del uso de la tierra, que es otro de los ejes. ¿Me explico? Es súper difícil que separar estos ejes, pero de alguna manera también como, eh, nos vamos apropiando de esto, ¿no? De la cobertura original de la tierra que a 60%. Ya no hablo de la apropiación de la fotosíntesis, sino de esto de cuánta eh, cobertura forestal global respecto a la original que da. Y eso ha crecido, se lo quiero mostrar en paralelo con lo que yo decía al principio de esta presentación. Esto ha pasado en los últimos 200 años, mucho más en los últimos 50. Muy rápido. ¿Me explico? Entonces, por supuesto, es un cambio súper significativo para la naturaleza en general, ¿no? Este tema de alguna manera está o sea, muy aceleradamente cambiando. En nuestra escala humana parece que fuera poco tiempo, nos parece a paso lento. No es así en la perspectiva de lo que va pasando con la velocidad de cambio del sistema, ¿ya? Que también tiene su dinámica, pero es mucho más lento, es mucho más estable, ¿vale? A propósito de fósforo y nitrógeno, pues ya les contaba que eso ha ido avanzando y lo que provoca, ¿vale? En términos de apropiación de agua, los seres humanos de alguna manera ya hemos hecho, por supuesto que hay muchos recursos hídricos, pero uno piensa, en realidad no están todos ahí para nosotros, ¿no? Ya nos apropiamos del 18% del agua, de cursos de agua superficial, entiéndase, le llamamos agua azul a los ríos, los lagos, la napa subterránea, el agua dulce, y de un 15% de, bueno, yo voy a decir la lluvia, que en realidad ahora se invierte también, ya no está disponible para la naturaleza como tal, se invierte en nuestros cultivos o se invierte en nuestras plantaciones forestales. Parece poco, pero eso puede cambiar muy fuertemente el sistema a propósito de lo que el agua va haciendo en este macrosistema Tierra, ¿vale? Hay algunos límites planetarios que son más preocupantes que otros por las dependencias, ¿ya? Los llamamos núcleo. Clima e integridad de la biosfera son mucho más centrales como límites de cambio porque afectan a otros, ¿ya? ¿Verdad? Por eso lo llamamos como límites núcleo. Si te cambia el clima, te cambia, por supuesto, la acidificación del océano, te cambia, por supuesto, la disponibilidad de agua, etcétera, ¿sí? Si te cambio la integridad de la biosfera, por supuesto, te voy a también cambiar el ciclo del agua, por supuesto, te voy a cambiar también la dinámica que pueden tener, digamos, concentraciones de otros nutrientes, fósforo, nitrógeno, ¿cierto? También parece que no, pero también te cambia el clima. Em, Así que, ojo que, bueno, estos límites están recreados de esta manera para que podamos entender en qué estado estamos, ¿ya? Lo que sí quiero llamar la atención respecto a la información científica es cuando estamos en el rojo, estamos en esta zona ya fuera del verde, lo que pasa es que sabemos menos de lo que pasa en el futuro. Em, y ese es el estado en el que estamos en la naturaleza, estamos en cambios tan rápidos que no sabemos qué va a pasar en casi todos los ejes que nos planteamos estudiar. Y probablemente hay otros ejes que no escribimos, aquí pusimos 9, pero hay otras variables de los ecosistemas que quizás no estamos cuantificando, que quizás están bien, que quizás no. Y ha sido un esfuerzo interesantísimo desde el 2009 al 2023, al menos estudiar estos 9 seriamente, y generar las métricas, generar metodologías, discutir sobre ellas científicamente hasta que nos parece que está bien.
que no en este afán de la ciencia de fiscalizarse a sí mismo, ¿no? Hasta que nos parece que cuidadosamente podemos decir lo que estoy diciendo. Vuelvo a la pregunta entonces, cerrando la presentación y me aproximo en los próximos 5 minutos para que conversemos. ¿Cuál es la idea que ustedes consideran más peligrosa de los seres humanos? Y les quiero, a la luz de lo que hemos estado conversando, proponer mi respuesta, que no es más que mi respuesta. Y entonces, esto califica de opinión. Y de esto ya no tengo certeza, es más bien una opinión. Yo creo que la más peligrosa de las ideas de los seres humanos, doy la palabra a continuación, ¿ah? Es que somos la especie más importante. Parece una idea curiosa, ¿no? Pero tenemos un largo camino en esto. Si uno le pone, parece una idea muy inocente, pero nos hemos comportado como que fuéramos la idea, la más importante de las especies, y eso es algo que probablemente sí fue entrando en nuestra cabeza muy temprano. O sea, si uno retrocede, hoy es una idea muy económica, si uno retrocede un poco más, es una idea muy religiosa, y si uno retrocede más, es una idea muy griega. Es curioso que, digamos, la correlación de que somos la especie más importante está con aquello que llamamos Occidente también. Y entonces con eso quiero decir, no toda civilización porta esta idea. Entonces yo digo, es parte de nuestra cultura, pero que no es de la especie humana en masa. Pero pasó que, así, de Grecia en adelante, en ese halo, límites más, límites menos, ¿cierto? También expandido por colonias posteriores, ¿cierto? Todos los que somos colonizados por países europeos, probablemente portamos algo de esto eh, muy fuertemente, pero que no era igual a lo que pasaba con las otras culturas que habitaban estos lugares, ¿no? Uno piensa en pueblos indígenas en distintas partes del mundo, no necesariamente piensa en esto. Si ustedes se van al medio o se pasean por Asia, esta idea tampoco es así. Pero fíjense que prendió tanto esta idea, porque nos resulta muy querible a los seres humanos, ¿no? Tú eres la especie más importante. Tú fuiste elegida. Es decir, y eso nos encantó. Peligroso, porque nos comportamos en consecuencia. Es decir, yo creo que es la raíz de muchos de nuestros problemas ambientales. Es que nos sentimos lo más importante. Y entonces uno se pregunta, ¿qué tal si no? Y no quiero decir con esto seamos antihumanos, no lo soy, sino que nos cuestionemos, efectivamente, ¿hay una especie en el centro? Y quizás si nos cuestionáramos eso, como muchas culturas en el mundo, el desenlace sería otro. Quizás nos portaríamos de una manera distinta, ¿no? De una manera un poquito más cuidadosa, más austera y menos de protagonista. Y probablemente es una de las ideas más peligrosas ideas de los seres humanos. Lo digo por lo silenciosa, por lo seductora y por lo destructora. Sí, en eso, ¿cierto? Porque en esa perspectiva uno deja de ver, ¿no? Y que es lo que probablemente uno tiene en esta perspectiva eh, que decir respecto a los últimos siglos. Los seres humanos en realidad dejaron de ver. Todo esto en realidad era invisible para padres, abuelos, si uno mira en generaciones anteriores. No se veía. Eh, ¿Se pudo ver? Sí, se pudo ver. Con otra idea detrás. Y que es algo que quizás tenemos que hacernos cargo en el presente. ¿Vale? Doy la palabra a continuación. Solamente dejo ahí algunas ideas respecto a los límites planetarios dando vuelta, ¿cierto? La Tierra, claro, va a continuar como sistema con o sin nosotros. Lo que está en riesgo en realidad es cómo continuamos, cuál es ese panorama futuro, qué estilo de especie queremos ser, qué estilo de nosotros queremos ser, ¿no? Y esa es una de las preguntas que yo quisiera dejar dando vuelta, porque la invitación de los límites planetarios tiene que ver con eso también, ¿no? Ya que no sabemos muchas cosas respecto al futuro, ¿cómo nos gustaría comportarnos como especie o como generación? Es algo que quizás tenemos que construir. Abro la palabra para que podamos conversar un poquito más de tiempo. Adelante, por favor. Ustedes saben el orden en el que levantaron las manos para que hagamos esto en democracia. Felipe, tú nos gobiernas. Sí, las Ujú. Valentinas levantaron las manos primero, así que la primera que se anime, luego Juan Carlos, y tenemos también algunas Ujú. preguntas en el chat. Hola, Ahí, ¿se Valentina puede? Moreno, adelante. ¿Se me escucha? Bien, un gusto, gracias por la instancia. Y bueno, yo creo que la idea más peligrosa viene siendo que creamos que podamos seguir viviendo de la forma en la que la estamos haciendo. Mm. Em,
yo tengo una vista bien ingenieril de las cosas, trato de ver las cosas como un sistema por la formación con la que me he criado y todo. Y no sé, es súper complejo verlo desde esta arista, como un poco más ambiental, más sostenible durante el tiempo. Y a veces me cuesta mucho creer cómo creemos que podemos seguir existiendo y explotando nuestros recursos de esta forma. Eh, Todavía estoy en busca de una respuesta de cómo poder aportar al mundo de una forma que permita que esto no explote, por lo menos cuando mis hijos crezcan o que el mundo siga en pie en base a lo que hoy en día está predispuesto y lo que ya se está desarrollado. Entonces, yo creo más que nada que eh, principalmente el problema más que existir o como decía aquí Felipe, eh, son las decisiones que tomamos día a día, es la cultura a la cual decidimos ser parte, son las decisiones impuestas por patrones que uno tiende a seguir, por familia, por nuestros cercanos, por el entorno en el que vivimos. Y creo fundamental que seamos capaces de cuestionar qué es lo que queremos realmente formar en esta tierra. Todos tenemos mucho poder, tenemos mucho conocimiento y yo creo que también siempre se va a quedar corto. Nunca vamos quizás a saber la verdad absoluta. Pero yo creo que va por ahí más que nada como el tipo de decisiones que tomamos, qué es lo que está habituado, cuáles son las opciones que tenemos disponibles. Se sabe que vivir en sintonía con la naturaleza tiende a ser más caro o más, ¿cómo se dice? Como más tedioso, porque requiere de procesos manuales, de tener conciencia, de tener información, de hacerlo con un fin, con un propósito, sin solamente ir al supermercado y comprar las cosas que uno necesita, sino que uno se vuelve loco también con tanta información. Entonces, yo creo que va más que nada por saber discernir, de tener la conciencia y la capacidad de saber dónde estamos insertos, que es en un mundo que no es nuestro, que es de la Tierra, no es de nadie más que nosotros aquí somos visitantes y somos muy temporales. Yo creo que eso es lo que podría decir y si es posible recibir ideas de cómo podemos abordar de esto de una forma más sistemática, pero con un cambio radical. Soy muy de la idea de tener que reconstruir sociedades completas, o sea, desde el tipo de instalaciones que tenemos, desde el piping de nuestros sistemas de tuberías, desde nuestros sistemas de electricidad. Yo haría un mundo nuevo frente a lo que ya tenemos, pero obviamente eso todavía es muy disruptivo, pero en algún momento poder aportar a eso, pero mientras tanto me quedo con que lo mejor que podemos hacer es decidir día a día de forma más consciente y más informada. Así que eso es mi comentario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Valentina. Me gustaría comentar algunas cosas después. Me gustaría seguir escuchándoles y después comentamos un poquito si les parece. Creo que Valentina había levantado en siguiente lugar. No sé, tú viste, Sí, Sí, la Felipe, otra nuestro Valentina. gobierno. Adelante, Hola, quiero decir que es como bien curioso, pero encuentro bueno que estemos bastante alineados en lo que creemos que es lo peor, porque hay mucha gente comentando lo mismo en el chat, exactamente lo que dijo Felipe también. De hecho, quiero leer como yo lo anoté específicamente, porque en verdad dije, ya, no, en verdad la chunté muy heavy, porque puse, el ser humano es superior a otras especies, entre paréntesis, colonialismo. Porque, claro, hablaste que al final esta idea de que el ser humano es superior no es una idea tan, por así decirlo, natural de los humanos, sino que es un ideal bien cultural y que se nos traspasó a muchos de nosotros a través del colonialismo, que viene como de esta idea del este, que hay muchas culturas nativas o más de otras partes del mundo que no se consideran como este, sino más oeste, que no tienen esa mentalidad. Em, yo siento que se da por varias cosas. Creo que una como gran influencia en esta idea es que hay muchas personas que se sienten mejor al ser superiores a otros. Creo que mucha discriminación hacia otros seres humanos también viene a partir de la necesidad de sentirse mejor a otras personas, porque así tú te sientes como menos como discriminado, como yourself, como que eh, ayuda a sentirte mejor contigo mismo, pensar que tú eres superior a otra persona. Y hay mucha gente que se siente bien sintiendo que son superiores, pero claro, no es una realidad, sino que son simplemente ideas
culturales, muchas veces se habla de que hay especies que no son tan inteligentes como los seres humanos, pero realmente ¿cómo medimos la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? No porque no se comuniquen como nosotros nos comunicamos, significa que no son seres inteligentes. De hecho, quizás podemos plantear la idea de que hay seres que son más inteligentes que nosotros porque nosotros no somos capaces de entenderlos, pero quizás sí son capaces de entendernos a nosotros. Hay ya una idea para pensar, tampoco soy bióloga para como traer aquí y decir como esto es así. Pero también esta idea como más religiosa que mencionó Felipe, como de que muchas veces se habla de que los seres humanos son los únicos seres que tienen alma y eso es como algo súper filosófico, como que realmente no es algo que nosotros podemos demostrar, al final es algo que solamente se puede creer y no es algo con lo que yo esté personalmente de acuerdo, porque es como que al final es solamente creencia, no es algo que sea realmente una realidad. Em, y con respecto a lo que decía Valentina, como que sí, a veces uno siente que es muy difícil ser una persona consciente y hacer cambios, pero siento que cosas súper pequeñas como no quedarse callado hacen una diferencia. Porque, onda, los billonarios de este mundo que en verdad invierten un montón de dinero en desinformar a las personas y en callar a las personas y que la gente siga hablando y diciendo, no estoy de acuerdo, esto no está bien, hay que hacer cambios. En verdad es como que estáis haciendo un cambio porque ellos en verdad invierten tanta plata en que tú no pienses en que las cosas están mal y que tú sigas con el status quo. Así que como que ya decir, levantar la voz y decir, hey, como hablemos de esto, no podemos seguir así, como que ya estás haciendo algo. Esa pequeña cosita en verdad está haciendo un gran cambio. Eso. Súper, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Valentina. Yo voy tomando nota de varias cosas, después me refiero a las que pueda. Y ustedes saben el orden, así que sigo con las palabras. Juan Carlos, dale. Bueno, primero que todo, buenas noches. Voy a partir mi opinión, que va a ser breve para poder escucharles, que tiene que ver con un precepto filosófico. Yo encuentro que la pregunta que dio inicio a este debate tiene mucho que ver con ese concepto, ¿ya? Yo considero bastante interesante entender de cómo problematizar de cómo se ha articulado el pensamiento de la humanidad, ¿ya? El pensamiento, la palabra pensamiento viene derivante del griego que es pensum, que es un peso, se asocia a un peso, pensamiento se asocia a un peso. Por lo tanto, desde ahí nosotros debemos entender de cómo este antropocentrismo o este lugar donde el ser humano se ha situado como céntrico de poder, contiene en sí mismo, considero yo, contiene en sí mismo un peso, un peso. Y podemos situarlo históricamente, ¿ya? Desde los conceptos modernos, ¿ya? La modernidad no tiene más allá de, ya históricamente la sitúan como pedagógicamente en 1492. Ahí podemos derivar en muchos debates historiográficos, pero desde ahí se considera modernidad, ¿ya? Desde ahí se constituyen las construcciones colonialistas, el discurso eurocentrado proviene desde esa historicidad. Pero desde ahí también pasa algo bastante curioso, si bien los griegos ya lo estaban relatando, situando a este ser humano como parte hegemónica de lo que vendría siendo el planeta Tierra, gobernante y decidor también sobre la otra especie, igual ellos tenían otro tipo de consecuencias también como para poder entender. Pero desde 1492 en adelante se genera algo sumamente decidor, que tiene que ver sobre la gobernanza del planeta. Y ahí también nuevamente hoy en día todas estas propuestas que son más críticas se están viendo igual en un debate bastante intenso con las propuestas políticas que están naciendo desde Latinoamérica a propósito del levantamiento de estas posiciones un poco más, no alcanzan a ser conservadoras, son más bien de derechas progresistas, así yo las defino, son derechas progresistas. Entonces, como que ahí se están desarticulando estos principios críticos y, por ejemplo, Axel Kaiser, la G y otros más que tienen que ver con el negacionismo anteriormente lo habíamos discutido también acá en el curso, provienen también de un supuesto filosófico. De hecho, Axel Kaiser es máster en filosofía. Entonces, comienza desde estas formas de entender a desarticular todo un pensamiento crítico de lo que vendría siendo de la mitad del siglo XX en adelante. Así que con eso, y
y recomendar un poco también a una filósofa que se llama Diana Urenque, que nos invita un poco a posicionarnos desde el logo ancestral. Diana Urenque es una filósofa joven, chilena, que es directora del Departamento de Bioética de de la Universidad de Santiago de Chile. Y tiene dos libros, Animales enfermos y Animal ancestral, ¿ya? Eh, Hace una política del amparo. Entonces yo encuentro que posicionarnos desde estas posiciones, o sea, obviamente en estos debates, ya un poco más que tienen que ver como dentro también de la interdisciplina, onda que nosotros como diferentes posiciones y trincheras nos alineemos también un poco para poder de alguna manera dar cuenta de esta calidad de argumento, ya que no viene desde ahora, sino se viene trabajando desde mucho tiempo. Así que es eso. ¿Ya? Así que comparto con el tema de lo antropocéntrico, de hecho de ahí el derivante del antropoceno, del homo videns, de la lucha de los sentidos y así en toda esa rencilla comparto eso. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Continuamos ahí en orden. Ustedes me dicen quién estaban manitos. Voy a seguir el orden que tengo en pantalla, en verdad. Es Gabriela, Karina, luego Verónica, y ahí cerramos con en vivo y revisamos algunas preguntas del chat. Hola a todas y todos. Bueno, darle primero las gracias a Felipe, muy interesante la charla. Y respecto a la pregunta, ahí comparto plenamente con mis compañeras y compañeros, con que yo creo que el problema es pensar que el ser humano es superior al resto de los animales y de la naturaleza y que los puede explotar a su antojo. De hecho, a mí algo que siempre me ha llamado la curiosidad es por qué el ser humano tiene derechos y el resto de los animales no. De hecho, esto lo trato en mi tesis de pregrado y lo que siempre llegamos al final, la base, es por el tema de la racionalidad. Sin embargo, vemos que al final hay ciertos seres humanos que no tienen esta característica, como por ejemplo un bebé o una persona en estado de coma, y aún así no le quitamos el tema de jurídico de ser persona. Entonces, a mi juicio, el tema de la racionalidad es solamente una característica más, y como también decía la compañera Valentina, por ejemplo, el resto de la otra especie nos pueden entender, a veces nosotros no a ellas, o el tema también de que hay ciertas especies que tienen autoconciencia o que tienen habilidades físicas más notables que nosotros. Entonces, yo realmente he llegado a la conclusión de que la racionalidad no es solo una característica más y que incluso la usamos para mal, porque viendo todas las consecuencias que podemos generar, evitando todas nuestras acciones y aún así decidimos seguir haciendo daño, yo en verdad me he cuestionado mucho si es bueno ser tan racional o no. Y bueno, igual también agradecer este espacio porque con tanta información al respecto, uno igual le da un poco de ecoansiedad y sabemos que estamos luchando contra grandes poderosos que a veces las cosas que podemos hacer son pequeñas, pero estos espacios nos dan cuenta de que no estamos solas, solos, así que igual gracias por esto. Muchas gracias, Gabriela. Seguimos con Adelante. nuestras intervenciones. Eh, Hola, buenas noches. Primero que todo, quiero darle muchas gracias a Felipe. La verdad es que su presentación fue muy clara, tan clara que yo creo que es súper bueno que ojalá esto se pueda masificar y se pueda llegar a distintas plataformas, eh, porque yo creo que es súper importante en el proceso que estamos viviendo en Chile, que la gente tenga mayor información, porque se opina mucho desde la desinformación. Entonces es algo trágico porque se da como verdad algo que no tiene ninguna base científica. Entonces es complejo. Y además se empieza a dudar de la ciencia, eh, donde se contrapone dos versiones, que es los científicos que trabajan para los grandes personajes o poderosos y que manejan la ciencia a su antojo. Entonces hay una lucha ahí como constante de tratar de llevar la verdad y masificarla. Con respecto a la pregunta, bueno, yo creo que todos han dicho lo mismo. Sin embargo, también quiero como aportar a eso. Yo puse
no solamente hay una superposición del ego, por decirlo de alguna manera, sobre otras especies, sino también que hay una superposición de personas, ciertos seres humanos, que se superponen sobre otros seres humanos. Entonces la situación es más grave porque a pesar de que nosotros decidimos quiénes nos gobiernan, a ellos no les interesa cuáles son sus bases. Entonces nosotros, claro, vamos a una votación, elegimos algún candidato, sin embargo, a estos no les interesa realmente cómo nos afectan los distintos factores y no somos escuchados al final en la sociedad. Entonces hay una superposición de poder súper importante y que además eso está dañando profundamente y en especial en este último tiempo lo he visto en Latinoamérica como algo masificado y de hecho se ha expandido en el mundo como no pensar en la sociedad ni en los recursos que estamos, eh, que estamos permitiendo que escaseen en en el mundo. Entonces es súper complejo todo esto, hay demasiada información. Es súper difícil llevarlo en un mundo donde las redes sociales se masifica mucha información errada y donde también se posicionan como ideas sin base científica y es una lucha constante, es agotador, realmente es agotador. Entonces, me encantaría tener toda la información y papers y todo de lo que has presentado, ojalá quizás nos hicieran llegar información al respecto, porque igual estudiar, leer y interiorizarse, pero también profundizar nos hace entes, personas activas en la sociedad civil para poder transmitir lo que en este instante tú nos has transmitido. Así, y con la misma claridad y con la misma convicción y con con el mismo respaldo. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Super. Luego decía, me referiré a algunos puntos y muchas gracias. Verónica, tú nos cuentas. Hola, buenas noches. Quería agradecer la excelente exposición ahí del profesor Felipe y los comentarios también de los demás compañeros que han dado, que han sido muy buenos. Y también basándome un poco en lo que decían mis compañeros y en lo que se trataba la presentación, yo anoté que en mi caso la idea más peligrosa del ser humano es creer que no tiene límites. Porque cuando el hombre se siente dueño absoluto de la verdad, de la naturaleza y de la vida, comienza a actuar prácticamente como si fuera Dios. Y muchas veces, en nombre del progreso o del poder, según ellos, terminan explotando el planeta y pensando más en el beneficio inmediato que en las consecuencias para las futuras generaciones. A tal punto que, como se veía ahí en la presentación, han llegado a alterar ecosistemas, contaminar océanos, destruir bosques, cambiar el clima, pensando que siempre va a tener como el control o va a poder reparar todo después. Pero ahí uno se da cuenta del, por decirlo así, de lo pequeño que somos, porque la naturaleza siempre nos recuerda que no estamos por encima de ella, sino que somos parte de ella. Pero pese a todo eso, igual dejando así como un mensaje positivo, yo tengo esperanza porque así como en este momento que estamos todos aquí juntos, pienso que hay personas que sí tenemos conciencia, que entendemos que cuidar la tierra no es una opción, sino que es una responsabilidad que tenemos todos y sabemos que tenemos límites. Comprendemos que en realidad el verdadero progreso no está en dominar el planeta, sino en aprender a vivir en equilibrio con él y también entre nosotros mismos. Eso quería comentar. Super. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Dejo un par de comentarios y te doy la palabra a Felipe para que nos cuente un poquito del chat y pueda responder lo que pueda. Bueno, primero es súper difícil referirme a cada intervención porque creo que sería muy largo, pero estoy de acuerdo, por supuesto, y agradezco sus aportes. Agradezco también que lo comenten, ¿no? No siempre el público me escucha con esto de opinemos, así que agradezco, es un signo de salud que opinen. Estoy muy contento. Segundo, hay una pregunta que da vuelta, ¿cierto? Dentro de sus intervenciones, la quiero recoger, también la decían explícitamente, ¿no? ¿Cómo aportar? Valentina preguntaba por ahí, ¿cómo aportar? Y creo que muchas de las intervenciones que ustedes han dado para mí
son un estilo de aporte que me parece muy significativo y medio ausente, que es no dejar de ser libre pensadoras o pensadores. Probablemente también no involucrarse en causas, pero esto de seguir pensando es como un acto de solitario también, ¿no? Lo que vemos en el mundo y ustedes también lo expresan, así, es quizás las opiniones se masifican, la gente también se mete dentro de, digamos, de una opinión que probablemente es más digerible, es más rápida y es más segura. Tener, digamos, un líder que golpea la mesa y que dice lo que hay que hacer, aunque no sepa nada, me parece más seguro. Un desastre, pero parece más seguro. Y quizás en tiempos de cambio las personas también se refugian en ello y yo creo que acelera el problema. Es súper, no sé qué palabra usar, es súper intimidante este solitario de opinar distinto. Yo sé que de alguna manera ustedes lo expresan y mantener eso yo creo que es importante. Quiero usar de repente ahí las palabras, solo quiero citar a la autora original de esta idea, que es Rebecca Solnit, una tremenda activista en Estados Unidos a propósito de ambientalismo y feminismo, y ella decía, hay un libro muy bonito que se llama Esperanza en la Oscuridad, y ella dice, mira, hay una desgracia en las personas que de repente son opinantes, y es la desgracia de estar solas en esa opinión y de también ser disidente en algo es intimidante. Y en esa oscuridad, encontrarse con otras personas es súper reconfortante, quizás la única manera de mantenerse a flote. Es súper importante, parece menor, parece solamente que nos tomamos de las manos, pero hay mucho más en ese tomarse las manos y es que quizás es una manera de sobrevivir, porque si la disidencia sobrevive, hay posibilidad de que haya un futuro, ¿no? Y que no hay un homogéneo de pensamiento, a mi parecer equivocado. Porque yo creo que lo más valioso de los seres humanos sigue siendo esa duda, esa pregunta, esa perspectiva, ese ¿qué tal si no? Y eso yo creo que es súper importante rescatar. De hecho, creo que cuando preguntan ustedes cómo aportar, creo que es el aporte más importante, que tiene que ver con mantener preguntas vivas, mantener preguntas incómodas, tratar de expresarlas, no dejar de hacerse preguntas. Al respecto de también y tener esta perspectiva, una cosa que yo creo que es positiva de la globalización es de repente tener acceso a otras opiniones de otras personas y otras culturas. ¿Ya? Tenemos por ahí también un montón de información de nuestros pueblos originarios que de repente no es muy considerada, pero también de otros pueblos de otras partes del mundo y uno dice, ¿cómo dirán esta perspectiva a otra cultura africana o asiática al respecto? Y de repente uno puede encontrarla. Antes era más difícil. Y uno se da cuenta de que este homogéneo medio europeo no es tan así, ¿no? No es como la verdad, porque hablamos así los seres humanos, sobre todo en el siglo XX, XXI. Los seres humanos son así, son depredadores por naturaleza, compiten por naturaleza. Y uno dice, no. Si uno le dice esto a, digamos, a otra persona, a otra cultura, te va a decir como, yo del centro, lo voy a encontrar muy extraño como idea. Lo encuentran muy patudo, ¿no? Ahí al respecto también recomiendo a otras personas en lectura que pueden ser interesantes, ¿eh? Personalmente en símbolos, y me callo con esto ahí. La otra vez que leía a un autor que es japonés, que se llama Yasuo Deguchi, él hablaba un poco del simbolismo japonés. Él dice, mira, en Occidente de repente miran estos símbolos, estos círculos, y dicen, no, todo es un ciclo. Y él dice, no, no queremos decir eso. Lo que pasa con los círculos es que el centro está vacío. Brutal. Me explico, nunca lo leemos así, pero ellos no tienen nada en el centro. Y ese simbolismo puede tener 5.000 años, me explico, y de repente uno dice, ¿cómo será una sociedad o una filosofía construida sobre esa idea de que no hay centro? Y esto de sentirse protagonista es raro, les resulta muy ajeno. ¿Cachai? Y de repente, lo digo por general, muchas otras culturas que no son europeas tienen eso, ¿no? Funciona mucho más en el colectivo, mucho menos yo digo, el pensamiento de protagonistas en esta suerte de sueño americano, ¿no? Porque no es una tragedia no ser protagonista. Así como, porque nos hemos vendido en esto, si yo no soy el protagonista, tragedia, perdí. Nos dice, ¿qué tal si no? Si de repente ser otro personaje de la comunidad fuera grandioso, va a decir como mi perro, mi gato, así como soy otra especie un poco distinta, pero soy tan protagonista como ellos, y no es una tragedia, no es como una autodestrucción, digo, sí, no es honorable ser como el perro, mi gato, yo encuentro que son grandiosos, digamos. Quizás uno tendría que mirarlo de esa perspectiva, me hacen muy bien de repente los pensamientos, y ahora sí me callo con eso, que tenemos cuando miramos la Tierra de lejos. Particularmente eso también levantó mucho camino en el ambientalismo, ¿no? La misión Artemis ahora que nos tiene nuevas fotografías y de repente esta perspectiva de decir, somos súper chiquititas, chiquititos. Y cuando una a- astronauta dice, somos una misma tripulación, ustedes usaron esas palabras de barco en la Tierra, es decir, como, tratemos de entendernos, que todo es lo que vemos.
Y es una punto, de un punto, de un punto. Es decir, uno dice, sí, somos súper chiquititas, chiquititos, y creo que nos tenemos que cuidar un poquito más. Esa noción de repente de ser niñas o niños, acercándose a la naturaleza, yo creo que es algo que rescatamos, esa ternura, y yo encuentro que es súper importante, y esparcirla, porque yo creo que eso también encanta a los seres humanos, que somos bien así también, ¿me explico? Y se nos olvida, se nos olvida. Por ahí, no sé si hay algunas intervenciones del chat, Felipe, tú me ayudas. Ujú, ujú, Gracias, Felipe. Hay solamente una pregunta que quería poner, o sea, hay varias opiniones, de hecho, está muy buena la conversación del chat. Una pregunta en ujú. particular de Viviana sobre que, digamos, ella señala que si bien hemos sobrepasado 7 de los 9 límites planetarios, pero igual tú hablaste de que hay esfuerzos que se están haciendo con tratados internacionales, algunos que han funcionado más que otros. Ella señala que una de nuestras como plan de acción o hojas de ruta hoy en día son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Entonces te preguntaba cuál era tu postura respecto de esa agenda, de la Agenda 2030, si es que Mm, es un instrumento útil o no para, digamos, abordar estos límites planetarios, por ejemplo. mm. Sí. Mi opinión sincera es que no, pero quiero explicar por qué. Yo creo que los objetivos, mira, entre que existan o no existan, yo prefiero que existan objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto que sí, no tengo ninguna duda. Y de hecho no son culpables el relato o el texto de los objetivos de desarrollo sostenible, que además yo encuentro que son muy nobles. Mi punto, y creo que el error que y por eso digo que me parece un instrumento peligroso, es cómo los ocupamos. Yo realmente me opongo a cómo los ocupamos. Porque ¿cómo los ocupamos? Un país o una empresa, voy a poner cualquiera de los dos sujetos, dice, yo estoy aportando en este, y en este, y en este. ¿Ya? Hacer un aporte no es necesariamente igual a hacer un aporte significativo. Y eso es lo que realmente nos confunde, porque parece importante que un país diga, mira, estamos aportando en estos 7 objetivos de desarrollo sostenible. O este programa aporta a estos 5 objetivos de desarrollo sostenible. Yo digo, ¿y qué significará eso? Significará que en realidad estamos transformando el sistema de tal manera que, por ejemplo, no haya pobreza, o que haya, no sé, acceso al agua, o que haya, etcétera. A lo mejor no, y de repente es eso lo que nos confunde. Entonces, para mí, el uso de los objetivos de desarrollo sostenible es súper peligroso. Por ahí, de hecho, hay una publicación que fue súper importante en esta discusión, que hablaba de eso, de repente lo que ha pasado en correlación, información científica, después puedo dejar enlace. Hay, los países que más aportan a los objetivos de desarrollo sostenible son curiosamente los que más emisiones generan, progresivas. Es decir, mientras más cumple su objetivo de desarrollo sostenible, con los check, emiten más, y yo digo, parece que no se correlacionan. Entonces, para mí, realmente ellos usan la palabra cortina de humo, y científicamente adhiero. No es el objetivo de desarrollo sostenible, es el uso, confuso, porque parece que haciendo check lo lográramos, y no. Y para mí ese es el problema, cómo los usamos. Porque para mí que un gobierno haga check sobre el objetivo de desarrollo sostenible no dice nada. Y eso está vacío, ese es mi punto. Mm. Súper. Muchas gracias, Felipe. Estamos llegando a la hora, así que solamente queda agradecer a usted, profesor, pero también a todos los asistentes que también hacen parte de esta conversación. Aprovecho también de hacer el aviso parroquial, sobre todo de lo que señalaba Karina, de cómo difundir esto. Todas las clases de la uso socioambiental quedan alojadas en el YouTube. Si es que alguna les gustó, la quieren recomendar, quieren buscar otras anteriores y ponerlas de podcast mientras van en bici, en el auto, lavando la loza, etcétera, está todo disponible, así que también ustedes pueden hacer esa difusión. Y sí le quiero pasar la palabra una última vez a Felipe para que nos deje con una reflexión final y cerramos. Consulta, Súper. antes que hable Felipe, Dale, Felipe, puro sí, tocayo. es con respecto a la asistencia. ¿Basta solamente con anotarse en el Zoom para quedar registrado o hay que hacer otro proceso? Al estar en el Zoom, está registrado y debe también estar registrado en la clase, digamos, para que te llegue el enlace. Igual Perf- cualquier duda que tengan respecto a asistencia, si no se quieren sacar, o sea, si se quieren sacar la duda, al correo usosegmental@fima.cl. Cómo, Perfecto. cómo van y todo. Muchas Así que gracias por la charla y por todo. a Súper. ustedes. No sé, Felipe, ¿alguna idea fuerza para cerrar, para no quedarnos en la especificidad de los ODS y volver Sí, a claro. lo Súper, muchas gracias.
Bueno, primero les agradezco a todas y todos por su participación. Tenemos 99 personas conectadas, cosa que me deja muy contento también. Agradezco entonces también la invitación de FIMA. Yo creo que siempre es un esfuerzo levantar la iniciativa de la uso ambiental. Y creo que no lo agradecemos suficiente porque permite esto, ¿no? No es fácil que nos encontremos en discusiones como esta espontáneamente, así que alguien sostiene la coordinación, gracias Felipe, y bueno, ya el equipo FIMA que está detrás. Y respecto a como ideas generales, quisiera transmitir muchas cosas, pero voy a elegir una idea, que creo que es la primera que porque ya conversamos de varias. Y es decir, mira, si ya les comentaba que es súper importante de repente mantener el enlace, es súper importante encontrarse con otras personas a eso de decir, sí, efectivamente no estoy sola o solo en esto, porque a veces pareciera que eso ocurre, ¿no? Soy la única persona que está pensando en esto y no es tan así, ¿no? Y entonces hablarlo creo que está súper bien. Y hay otra idea que ustedes mismas transmitían también a propósito de diseñar las cosas otra vez. Es como, ¿cómo tendríamos que vivir entonces? Lo que quiero decir de haberle dado vuelta a esa pregunta, no tener una respuesta, es solo tener mi respuesta. Es decir, yo sé que la historia de los seres humanos ha sido tan reciente que casi todo lo que hemos construido es la primera vez que lo construimos, pero que no tiene que ser la definitiva. Quizás todo está mal diseñado, porque en realidad no veíamos estos problemas antes. No puedo culpar a mi abuela y a mi abuelo de que no veían estas cosas. No la veían, no. No eran malos, eran miopes. Uno dice en eso de ver poco y ver cerca. Yo lo asocio con una enfermedad de vista, ¿no? Ver poco y ver cerca, en vista se llama miopía. Y la generación anterior, claro, son hacia atrás cada vez más miopes, ven cada vez menos, en un mundo mucho más chiquitito. En la medida que vamos avanzando vemos mucho más. Y quizás ahora a la vista de eso uno dice, no es que con las soluciones que sean ambientalmente más cuidadosas o socialmente más cuidadosas tengan que ser más caras. Eso no está escrito en piedra, ¿no? Uno dice, es solo fruto de un mal diseño o es solo fruto de una mala práctica. Va a decir como, porque bueno, era la primera vez que la hacíamos. Y quizás está todo medio en construcción. Por eso da esta perspectiva que los seres humanos somos súper recientes. Nos parecemos súper antiguos, pero no somos tan antiguos. Y probablemente tampoco tenía que salir a la primera. Lamento que cambiemos tan lento, pero, pero oportunidades para hacerlo mejor seguramente tenemos. Y ahora que tenemos más información, creo que también es bueno mirarlo en esa perspectiva. Quizás hay mucha perspectiva de cambiar. La pregunta yo creo que muchas veces es qué mundo podemos ir construyendo para tratar de dejarlo mejor que antes. Parece poco y muy cliché, pero en realidad quizás en esa perspectiva hay hoy día mucha más información, hay mucha tarea, quizás hay que hacerse preguntas muy audaces y no necesariamente mejorar algunas cosas, sino en realidad cambiarlas. A lo mejor no es fácil cambiar el todo, pero cambiar algunas partes sí, uno dice, ¿y si esto estuviera todo malo? ¿Y cómo debería ser esto? Y en el ámbito en el que ustedes trabajan probablemente hay algo que gobierna muy bien, al menos como lo tienen mucho más estudiado, ¿no? Te diría, si esto está mal, y está mal en el origen, y quizás ahí le damos vuelta, yo las llamo preguntas audaces, de que cambian realmente las cosas con escalones. No nos acostumbramos mucho a hacer eso, sobre todo en nuestro medio, yo diría en nuestro medio latinoamericano somos mucho más cuidadosos en los cambios, y no nos atrevemos de repente a decir, quizás esto está todo malo, y a lo mejor aquí debería hacer esta cosa de otra manera. Yo creo que hacerse esas preguntas es súper importante y es realmente uno de los más importantes aportes, porque quizás prende, quizás entusiasma. Y eso yo creo que es muy positivo para encantar a otras personas también para hacer cambios para mejor. Así que eso, espero que les vaya muy bien. Gracias por su tiempo y su atención, sus ideas y nos vemos en otras aventuras por ahí. Que les vaya bien. Gracias. Súper. Muchas Muchas Gracias. gracias. Muchas Nos estamos viendo, gracias. Hasta estamos con esa luego. Gracias, invitación. bacanes. Saludos a todos. Disculpen, muchas gracias. ¿Van a dar constancia de este curso y en dónde la van a mandar o hay que acceder a algún link? ¿Constancia en qué sentido? Eh, es que había leído que si estábamos conectados los 3 días iban a dar una Ah, constancia de que perfecto. estuvimos en este curso. Es que también soy académica y luego nos piden llenar también algunos requisitos. Sí, perfecto. Mira, la verdad, yo particularmente no sé por qué canal les va a llegar esa constancia, pero sí sé que hay una. Así que mi recomendación es hacer esas consultas al correo usosemental@fima.cl para que les den la información correcta. De Pero acuerdo, eso, muchas gracias. Excelente curso. que esté muy Muchas bien. gracias. Muchas Chao. gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias, chao. Cassandra, ¿nos viene bien? Chao, chao. Lo voy a dar libre.